He visto los envíos que me han realizado hasta ahora y estamos con un avance expectable, ¿no? Hay algunos desarrollos que están un poco más con hechos realizados con más cuidado, otros requieren algunos ajustes. He visto en algunos casos, los menos, por suerte, que todavía están con algunas dudas respecto del tema y los datos que conlleva su investigación, pero ese es parte del ejercicio, ¿no? Es parte de lo que pretendemos como producto de nuestra asignatura, generar una investigación, una primera experiencia, sino de las primeras, de una producción intelectual gestada por ustedes. Entonces, ese es el cometido de hacer esta acción de nuestro artículo de corte científico. A ver, les voy a comentar algunos aspectos que necesito cubrirlos antes de que comencemos materia. Primero, el día viernes he tenido una conversación con nuestro director, el licenciado Roberto Ticona. Le he comentado respecto de lo que estamos haciendo sobre el tema de generar nuestros artículos y realmente me ha dado una respuesta motivante de que es una acción que él la va a impulsar en la medida de lo que más pueda hacer. Ha comprometido de que puede brindarnos un espacio de publicación. Vamos a ver cuál sea el más pertinente, pero quisiera que sirva también como un aliciente de que existe una mirada que es afín a lo que estamos haciendo en el trabajo. Entonces, eso está bien. Lo segundo que quería comentar. Han relacionado, no sé si han estado presentes el día jueves, yo no pude estar por temas laborales, en la primera inducción que hay del proceso de acreditación de la carrera ante el Mercosur. ¿Estuvieron presentes? ¿Conocen de qué trata? ¿Les han hablado en otras materias respecto de este tema? No sé si me pueden comentar un poquito al respecto. Si han escuchado hablar algo al respecto, les han compartido en otras materias sobre este aspecto. Estamos hablando de primera cuenta, no saben de qué les estoy hablando. Si me pueden comentar un poco al respecto. Mientras recibo alguna mirada de ustedes, voy a compartirles documentación que me han indicado debo socializar. ¿Escucharon hablar de la acreditación de la carrera? Ya está. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Qué permiso? Perdón, no sé. ¿No tienen permiso para habilitar el micrófono? ¿Qué ha pasado? Qué raro. Mm, sí, está aquí bien. Está aquí también bien. No, pueden. A ver, traten de habilitar el micrófono, por favor. No deberían tener ningún problema. No permite, dice. A ver, déjenme ver qué es lo que está pasando. Qué raro.
Licenciado, ya permite. Ahora ¿Ya sí. permite? Sí, ahora sí. Excelente. No sé qué había pasado, la verdad. Estoy con todas las funciones habilitadas y no sé qué pudo haber pasado. Ahora sí, por favor, conversaremos. Mil disculpas. Tal vez el error es mío. He hecho alguna operación que no me he dado cuenta. Cuénteme un poquito sobre, hablaremos unos minutitos de este proceso que es importante para la carrera del tema de acreditación. Por mi parte, licenciado, no pude ir a la inducción, puesto que justo después tenía una presentación de exposición y mi grupo no quería que perdamos el tiempo, querían hacer. Pero tengo un pequeño, ¿cómo decirlo? Una pequeña mirada muy amplia de lo que es la acreditación del Mercosur, que es el Mercosur y el ArcSur. Es una acreditación que nos permite acreditarnos y acreditar los conocimientos y el método de enseñanza que se está teniendo en la universidad, ¿no? Sí. A ver, les he compartido de los documentos que es de interés. Estoy abriendo uno de ellos que dice acreditación Arcosur. Por favor, si pueden acompañarme siguiendo ese documento. No sé si se puede ver. Sí, se puede visualizar. Se ve, ¿no es cierto? Ya. A ver, leeremos un poquitito algunos aspectos. Ayúdenme, por favor, leyendo. A ver, esta primera pregunta. ¿Qué me ayuda leyendo ese texto que dice, ¿qué es la acreditación? Yo le puedo ayudar, Por favor, licenciado. auxílieme. ¿Qué es la acreditación? Es el resultado del proceso de evaluación mediante el cual se certifica la calidad académica de las carreras de grado, el perfil del egresado y los criterios de calidad previamente aprobados a nivel regional para cada titulación. Excelente. ¿Por qué es importante certificar la calidad académica? Es un referente de su proceso formativo. Entonces, para todos ustedes debería ser de interés el que la carrera suba su prestigio, suba su, realmente genere un realce de su nombre académico y este canal es sumamente importante. Por eso es que deberíamos coadyuvar para que esta acreditación se haga efectiva. Entonces, solicitarles, por favor, en la medida de lo posible, puedan ser parte de este proceso. Entiendo que en la semana se van a organizar ciertos grupos por, no sé, pues hasta de primero a tercer año, de cuarto a quinto, los que ya están por titularse, y así sucesivamente. Entonces, hagan el esfuerzo, por favor, de ser parte de este proceso que con la ayuda de todos va a generar los resultados que deseamos. Bueno, aquí voy a leer rápidamente, dice con quiénes nos acreditamos y bueno, ahí relaciona un acuerdo interinstitucional de países, de Ministerio de Educación, de miembros del Mercosur, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, que a través de un Consejo de Mercado Común genera este tipo de acreditación que es importante, ¿no es cierto? Estamos relacionando países que tienen bueno, son vecinos, pero además que tienen también un referente en cuanto a su mirada académica. Entonces, estar dentro de esta sintonía siempre es importante. Esto sí, ayúdenme a leer, por favor. ¿Por qué es importante que nos acreditemos como carrera? ¿Quién me auxilia con esa respuesta? ¿Qué dice ese texto? Bueno, yo lo hago de nuevo, Por licenciado. favor. Nuestra carrera, al ser acreditada, transmitirá mayor confianza a futuros estudiantes, mostrando que cumple con estándares de calidad educativa en la región. El sistema Arcosur dará garantía pública en la región del nivel académico y científico de los cursos, que se definirá según los criterios y perfiles tanto o más exigentes que los aplicados por los países en instancias nacionales análogas. Excelente. A ver, ¿qué les comento al respecto de lo que yo conozco? Yo tengo experiencia docente en universidades, no solo públicas en el país, sino también fuera de nuestras fronteras. Um, los estándares de calidad tienen diversa índole. Y yo pienso que existe un potencial importantísimo dentro de nuestra carrera que nos va a permitir
situarnos dentro del ámbito académico internacional y ese elemento tiene que ser siempre destacable. Hay muchos criterios, esto lo voy a avanzar relativamente rápido, de cómo nos acreditamos. Vean que aquí hay ciertos estándares que van a dar criterios de calidad y el tema de la internacionalización que eventualmente va a propiciar a que ustedes, una vez acaben la carrera o antes de acabar, puedan generar titulaciones fuera del país o quién sabe, lograr becas justamente dentro de este convenio, ¿no es cierto? Y eso seguramente para todos ustedes puede ser un camino que sea parte de los objetivos que ustedes pretenden. Ya, a ver, aquí hay un tema, solamente quiero que esto lo apunten por favor en sus notas. Me han solicitado que de los documentos que estoy pasando hagan hincapié en revisar el tema de la misión, visión, que lo estamos viendo en este momento. Ya creo que todos nosotros conocemos de qué trata todo esto. Que por favor relacionen el tema de cuáles son los países miembros, los tienen ahí en vista. Esto no creo que sea un examen, ¿no? Enliste cuántos países, ¿no es cierto? No creo que sea así, pero sí tener el contexto va a ser importante, ¿no? También me han pedido que relacione el tema del perfil profesional, el tema de derechos y obligaciones, por eso les he pasado unos documentos adjuntos, y que puedan conocer las modalidades de ingreso y modalidades de titulación, que creo que también no solamente por este tema de la certificación, es importante que ustedes sepan de qué trata todo esto. Vean que hay un camino donde se sigue todo un proceso para lograr el tema de la acreditación, que es importante. Y este es el elemento que más me importa y quiero relacionar con nuestra asignatura. Hay dimensiones y componentes que van a evaluar, que tienen que ver con el contexto institucional. Eso, bueno, ya sabemos que la carrera tiene un renombre dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Hay un proyecto académico que justamente relaciona un perfil y un plan de estudios, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este tercer punto, que es el que más me interesa, voy a hablar en un momentito, que es el tema de investigación, desarrollo e innovación. Y el tema de extensión, interacción, vinculación y cooperación. Luego la comunidad universitaria, que seguramente ustedes relacionarán cómo es interacción de su vida docente, vida estudiantil y su vínculo docente. Y el tema infraestructural, que por lo que yo veo, a la UMSA le va bien, ¿no es cierto? Es decir, tiene el espacio, tiene los equipos, no creo que tengamos limitaciones, ¿no? Es decir, realmente infraestructuralmente hay una buena respuesta de la Universidad Mayor de San Andrés. Si quiero ver lo siguiente, a ver, el contexto institucional, ahí no lo voy a relacionar mucho, ustedes lo conocen más a fondo. Aquí hay unos datos relevantes que justamente tienen que ver con un ratio que siempre se evalúa, el tema de matriculados versus egresados, yo diría titulados, que es lo más importante, porque ese es el referente hacia el mercado laboral. Y algunas dimensiones, ¿no? El proyecto académico, que ustedes verán ahí tiene componentes de diferente índole, pero el que me interesa es este componente, ¿no? Perdón, este es el de interés, el componente 3 y 4. A ver, voy a conectar ambos, ¿ya? El componente 2 es el proceso de enseñanza-aprendizaje, gran parte del trabajo que nosotros hacemos en aula, ¿cierto? Que tiene que ver con la transmisión de conocimientos. Por favor, yo lo estoy analogizando con lo que nosotros hacemos en macroeconomía 2. Saben ustedes que en macroeconomía 2 nos hemos dedicado a la transmisión de componentes teóricos, es lo que dice el texto, ahí realmente no hay mucho que escapar, pero hemos querido hacer un enlace, hemos buscado hacer un enlace con producción intelectual, lectura de producción intelectual a través de artículos de corte científico, ¿no es cierto? Papers. Hemos leído muchos papers. ¿Alguien se animaría a decir un número de cuántos papers hemos leído desde que están conmigo? Yo tengo referente uno por clase. ¿Cuántas clases hemos tenido? Más o menos cuántos papers habremos leído. O revisado, ¿no? Tal vez no leído completo, pero revisado. ¿Alguien puede arrojar un número? Deben ser unos 7 u 8. Por ahí, licenciado. Si tenemos 2 clases a la semana y estamos ya a nuestro segundo mes,
podríamos relacionar algo más de 10, ¿no es cierto? Es decir, tal vez no se lo Sí, siente, pero verdaderamente hemos hecho una revisión importante de artículos, ¿no? Y eso, no sé si sus otras asignaturas hacen una revisión tan extensa, pero yo pienso que ha sido un esfuerzo importante y aplaudo a ustedes el que me han acompañado en esa exigencia, ¿no es cierto? Entonces, por favor, eso háblenlo abiertamente. El otro elemento que también es importante, no sé si lo hacen en sus otras asignaturas, relacionar la teoría con la práctica a través del análisis de datos. Nos hemos dado el esfuerzo de revisar alguna información, algunos datos de fuentes oficiales. Estamos procurando hacer un artículo científico y ahí va mi componente 3 y 4, ¿no? Vean que este componente para mí personalmente es sumamente importante. El tema de la investigación, desarrollo e innovación considero que es el elemento propulsor a un prestigio académico de cualquier universidad del mundo. Universidad que produce artículos, que hace investigación, es una universidad que crece, una universidad que realmente responde al proceso formativo. Y eso parte desde sus docentes. Un docente que investiga, que escribe, que produce, eventualmente va a propiciar a que sus estudiantes tengan similar práctica. Y eso es realce para cualquier universidad. Por eso es de las principales razones de por qué nuestra evaluación final de asignatura es la producción de este artículo científico. Entonces, por favor, ahí quiero que hagan el realce. Hemos leído mucho, hemos revisado contenido teórico, nos estamos formando en familiarizarnos con datos y ahora estamos empezando a escribir, ¿no es cierto? Entonces, para mí no es una tarea menor, para mí es algo sumamente destacable. Entonces, quiero que por favor abiertamente lo transmitan ante cualquier audiencia. Quieren compartir con otras personas nuestros videos de clase que es de dominio público, lo pueden hacer. Quieren socializar lo que estamos haciendo, lo pueden hacer. Realmente nuestra clase es abierta, transparente, propositiva y busca esta esencia de mejorar la jerarquía académica de nuestras clases. Yo no quiero que suene a modestia aparte, que he conocido clases de universidades de diferentes partes del mundo. Siento que nuestra clase no tiene nada que envidiar a cualquier clase de cualquier otra parte del mundo. Entonces, pienso que podemos estar en la mirada de que observador externo sepa lo que hacemos en nuestra clase y pueda realmente juzgar nuestra producción, lo que estamos haciendo. A ver, ¿qué más tengo que relacionarles? Ya, al respecto, ¿tienen algún comentario de lo que les estoy relacionando? ¿Todo bien, más o menos? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna crítica? ¿Qué opinan? ¿Debemos apoyar? ¿Cómo apoyamos? claramente, licenciada, desde el punto de vista del estudiante, tenemos que apoyarlo, obviamente. O sea, es es algo que a, nos beneficia a todos los que estamos participando de esto. Eh, el ser acreditados como dicen, es seguro, es demostrar la calidad de la educación que estamos teniendo actualmente. Así es, así es. Vean que hay otras dimensiones que son un poquito más acotadas. Por ejemplo, relaciona la formación de su plantel docente, ¿no es cierto? De su plantel docente, cuántos poseen una licenciatura, cuántos tienen una maestría, cuántos tienen una formación doctoral, pero yo iría más allá. Yo quisiera ser crítico y ahí relacionar es que todos estos elementos no es pues un cartón de colores, ¿no es cierto? Si existen colegas que tienen una formación de maestría, un doctorado, deberían acompasar su formación con una producción intelectual profusa, ¿no es cierto? Es decir, realmente debería haber mucho escrito. Entonces, ahí quiero ser realmente crítico con lo que este tipo de relaciones representa. Ya,
Dejo de compartir un segundito y me voy al otro elemento que quería conversar. La semana pasada, entre las 2 semanas anteriores, se ha dado un ciclo de conversatorios, no sé si han estado presentes, propiciados por, a ver, les voy a dar la precisión. Mañana estaba hablando de esto. Por la Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Economía. Hubieron 3 conversatorios, ¿no? Uno por el señor Pantoja, el otro por Alberto Bonadona y el último de este viernes del profesor Pacheco, ¿no es cierto? ¿Estuvieron presentes en alguno de estos conversatorios? ¿Han escuchado algo? El tema era evaluación crítica de los 16 años del actual modelo de desarrollo. ¿Alguien se hizo parte de esto? ¿Puede comentarnos un poquitito? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, Nayeli? Yo sí estuve presente el día viernes del licenciado Pacheco, Sí. en donde tocó puntos que personalmente me parecieron interesantes, ¿no? Empezó su exposición, ¿no? Expresando el origen del modelo económico implementado del MAS, nos decía, ¿no? Y hablaba sobre Luis Arce Catacora, las recopilaciones que había hecho de la CEPAL, entonces hizo como un proceso medio histórico, decir esto salió de esto, entonces no es una creación propia de Luis Arce, decía, ¿no? El licenciado Pacheco, sino es una recopilación. Y luego ahí habló sobre muchos autores, luego también habló sobre la importancia de las exportaciones. Se está riendo, Alice. No, sí, es que me causa cierta gracia eso que usted recuerda, ¿no? Es decir, sí, ha sido muy gracioso, ¿no? Es decir, yo sé que Napoleón Pacheco es una persona muy seria, si es que relaciona algunos elementos, lo hace de una manera, incluso podría decir elegante, porque relacionó lo que ustedes les ha transmitido con como dijo, el mismo vino en diferente envase, ¿no? Algo por el estilo, y como que me causó una gracia grande, ¿no? Porque es alguien, pues, es erudito en el tema de historia económica, estamos hablando con un experto, ¿no es cierto? Y que los aspectos que él relaciona son bien divertidos en cuanto a la relación, perdón, no quiero usar la palabra divertidos, son serios, pero generan cierta a mí me genera ¿cómo les puedo decir? ¿No? Es un sentimiento curioso, ¿no? Porque, a ver, realmente no quiero dejar a mal entender mi sonrisa, pero eh, no sé si han visto el actual mandatario como que hizo de manera rimbombante esta presentación del modelo sociocomunitario productivo como que una gesta boliviana, y resulta que fue a Harvard a exponer y luego expuso en diferentes contextos internacionales. Y debe ser incluso gracioso, ¿no? Escuchar en otros contextos atribuirse una obra que no es propia, ¿no es cierto? Sino es un recalentado, ¿no es cierto? Y eso es lo que dijo Napoleón Pacheco, y a mí esos elementos me divierten, porque cómo pensar el ponerse uno en un lugar de majestuosidad, de que es el generador de las cosas, y luego ser descubierto, ser relacionado por referentes teóricos de que realmente es un recalentado. No sé, a mí me genera gracia. Disculpen si no quiero ser ofensivo con lo que estoy diciendo, más bien quiero ser, nuestra materia tiene un tinte académico, no es político, ¿no es cierto? Entonces, disculpen si he hecho esa alusión y he manifestado una sonrisa. Perdón, Nayeli, le he cortado. No, no se preocupe. Y concuerdo con usted, licenciado Pacheco, sus clases son muy magistrales, la verdad. Y luego, bueno, también habló sobre los planteamientos del desarrollo, ¿no? Como país, principalmente se enfocó mucho en las exportaciones,
que somos primario exportadores, ¿no? Entonces, y así fue desarrollando las tasas del crecimiento, también relacionó con los precios externos y principalmente eso, licenciado. Excelente, Nayeli, gracias por el comentario. Hubieron elementos bien interesantes en la ponencia del profesor Pacheco, ¿no? El tema de los niveles de renta y cómo se dieron las asignaciones a ciertos proyectos que, como sabemos, no han generado los frutos, ¿no? Hay un tema de ciertas inversiones que no han tenido su rédito expectable y hay una asignación de la renta petrolera que queda todavía en dudas dónde se ha ido y qué es lo que ha ocurrido. Y es interesante. Pero más allá de eso, tanto profesor Pacheco como Alberto Bonadona, como el licenciado Pantoja, todos ellos brindan ponencias, y eso me parece sumamente destacable, con argumentaciones empíricas, ¿no es cierto? Tiene un basamento en datos, en estadísticas, en cifras. Entonces, más allá de una mirada que puede sentirse prejuiciosa, relacionan argumentos académicos con fuerte solvencia técnica, ¿no es cierto? Y eso siempre es destacable. Nuestros documentos van a tener esa misma característica. Aquí no estamos hablando de en contra del azul, del verde, del amarillo, del rojo, del tal o del cual. Esto no es una relación de personas. Estamos formándonos como economistas y por tanto nuestra mirada tiene que ser altamente técnica, con una mirada profundamente académica. Horacio, ¿quería comentarme algo más? Por favor, adelante. No, no, licenciado, no comenta. Está bien, pierda cuidado. Algo más. A ver, voy a hacer un punteíto. Por favor, quiero que retomemos con nuestra principal foco de atención que decía, que es nuestro artículo de corte científico, ¿ya? Entonces, vuelvo sobre el punto. Por favor, me dicen si se está proyectando. Yo le sugerí esta mañana a una de sus compañeras, Helen Quispe, que fue moderadora el día viernes, también está en economía monetaria, y le sugería que producto de estos conversatorios que existieron, se haga una memoria, ¿no? A razón de relacionar no solamente quiénes participaron, sino lo que dijeron, que ha sido muy interesante, ¿no? Ustedes saben que en la revisión que nosotros hemos hecho de literatura, hemos enlazado otros argumentos más, ¿no? Lo institucional, la pobreza, la desigualdad, que dentro de estas ponencias, de este conversatorio, se ha tocado muy tangencialmente, ¿no? Entonces hay una lectura que seguramente con ponencia de otros expertos que invite a la sociedad científica de estudiantes de la carrera se va a ampliar, ¿ya? ¿Se logra ver la presentación? Dice sobre nuestro artículo. Sí, licenciado. Excelente, gracias. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero repasarlo hasta donde estamos llegando ahora, ¿no? He ido revisando lo que me han ido enviando y hay de todo, ¿no? Hay avances bien interesantes, hay algunos que están todavía en camino, como que tienen cierta nebulosa, y por favor me dicen, yo estoy aquí para justamente tratar de absolver ciertas dudas. Hemos hecho un primer borrador de resumen de documento. Todavía es muy preliminar porque hay elementos que tienen que ser completados. Hemos ampliado el resumen a una introducción, donde por favor tomen en cuenta que de los elementos de más cuidado de la sección introductoria comprende el referente teórico. ¿Qué era el referente teórico? Es la revisión de otros artículos sobre mi objeto de estudio, sobre la temática que yo pretendo, ¿cierto? Entonces, ese referente teórico incluso me va a dar la pauta para el abordaje metodológico al punto de saber qué datos podría utilizar en mi investigación. Entonces, ese referente teórico no es trivial, es realmente medular para el desarrollo de la investigación pretendida. El día miércoles anterior les había dado una pauta del desarrollo del componente metodológico,
donde les decía que aquí hagan una descripción del enfoque, de los datos, del tipo, del alcance de la investigación, y de esa forma todavía parcialmente dar cuenta de cómo se va a responder a la cuestionante, a la pregunta, al objetivo de investigación que traiga este documento. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos el desarrollo. Y ahora quiero que ingresemos a la sección de resultados. Por eso lo he puesto con verde. Algo hemos hecho la semana pasada. Algunos de ustedes me han enviado algunos resultados y está bien. Pero ahora vamos a ordenar un poco más en el tema de propiciar una investigación con alcance, si posible, explicativo, y enlazar algunos elementos de modelización, que es lo que vamos a hablar en un momento. Luego vamos a hacer, una vez tengamos nuestros principales resultados un poco más desarrollados, algunos elementos de discusión y conclusiones. Este aspecto, por favor, necesito que sea el filtro que oriente a la factibilidad de su investigación. La pregunta es, ya lo había dicho antes, el tema, en cierta forma su pregunta o el objetivo que pretendan, y lo pongo en rojo, ¿cuenta con datos? Si no es así, va a ser bien difícil el poder realizar un contraste empírico. Entonces, la sugerencia es cambiar de tema. Por ejemplo, esta mañana con el grupo de economía monetaria, alguien me hablaba de que quiere hacer una investigación sobre las criptomonedas. En el caso boliviano y el efecto del COVID y no sé qué y no sé cuánto, ¿no es cierto? Tema muy interesante, de actualidad y está bien. Pero datos, no hay datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algún referente como que él se está dando la tarea de ver qué es lo que tiene la GETIC y demás? Pero si no tenemos datos, se va a complejizar su investigación. Entonces, por favor, tenemos muchas alternativas, hemos visto, ¿no? De fuentes oficiales con las cuales podemos contar con datos. Entonces, no se entraben, por favor, en que su tema sea interesante, puede ser sofisticado, pero que al momento del contraste con datos limite, ¿no? No podamos desarrollar la investigación. Entonces, por favor, no se entraben en esa situación. Sigamos. Ya hablando de la sección de resultados, en la sección de resultados, por favor, necesito relacionemos el alcance de la investigación. El alcance de la investigación va a relacionar qué resultados nosotros vamos a poder lograr utilizando qué datos, ¿cierto? Por eso es que todo está conectado. El referente teórico, el problema de investigación, el apunte metodológico, los resultados a lograr. Existe una conexión, una concordancia entre todos estos elementos. ¿Recuerdan que decíamos la semana anterior que un alcance inicial puede ser una investigación de tipo exploratoria? ¿Qué refiero con una investigación de tipo exploratoria? Cuando se identifiquen las principales variables como parte del objeto de estudio, ¿no es cierto? Es decir, para decir, voy a ver, como en el ejemplo que estoy desarrollando, crecimiento, desempleo e inflación. Entonces busco en las fuentes oficiales de información las variables de interés, las identifico y, si posible, genero una base de datos que yo pueda operacionalizar para generar los resultados más importantes, ¿cierto? Luego del exploratorio voy a saltar a hacer una mirada descriptiva, a describir las variables, lo vamos a hacer hoy día desde una mirada de estadísticas básicas, todas las que pueden ser medidas de tendencia central, media, mediana, moda, no sé. Verificar algunas tendencias de dispersión, una desviación estándar, valor, un rango, máximos, mínimos, una variación, lo que corresponda, con la esencia de que en alguna representación gráfica se pueda ver si las variables bajan, tienen cierta tendencia, cierta trayectoria, y eventualmente dar una lectura económica de cada una de las variables, ¿no es cierto? Incluso se puede relacionar con una narrativa coyuntural que vincule algunas cifras, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que pasó antes del COVID, durante COVID, ¿no es cierto? El tema de una crisis sanitaria mundial son elementos que los datos no van a reflejar, pero coyunturalmente nosotros sabemos que hemos
sido parte de este evento, ¿no es cierto? Entonces tendría que afectar las cifras tendrían que ser afectadas por el elemento coyuntural. Del alcance de lo exploratorio a lo descriptivo, vamos a saltar a lo correlacional. Hemos visto una herramientita chiquitita el día miércoles anterior, que es verificar el grado de asociación entre dos variables, ¿no? Ahí hay estadísticos diversos, correlación de Pearson, un Spearman o lo que corresponda, puede ser lo apropiado. Veremos, eso es muy simple de hacerlo en cualquier programa. Y finalmente quiero que saltemos a esto que es un poco más complejo y vamos a ver hasta qué alcance vamos a poder lograr, que son las opciones de modelización orientadas a brindar inferencia causal, siempre y cuando superen el supuesto de exogeneidad, que espero que conozcan de qué trata, si no puedo brindar una explicación al respecto, o también pueden orientarse a una predicción con cierto basamento, el cual puede ser de índole teórica o posiblemente pragmática. Voy a explicar de qué trata esto. Aquí quiero hacer un enlace a algo que he visto hace un momentito. A ver, estoy dejando de compartir y voy a compartir mi pantalla completo para ver algo que me ha parecido curioso y en cierta forma oportuno por lo que estamos hablando. Hace unos minutos antes de que comencemos, no minutos antes de que hicimos la materia, no es que de educadores. Me ha pasado esto, ¿no? De Juan Carlos Untura Ramos. ¿Es su docente, Juan Carlos Untura? ¿Me pueden comentar un poquito al respecto? No lo estoy criticando, estoy queriendo conversar, por favor. Esto no es una alusión de por qué lo han hecho o no lo hagan, sino quiero conversar para que lo hacemos lo que estamos relacionando. ¿Me pueden contar un poquitito más al respecto? ¿Alguien? De hecho, estoy apoyando la publicidad, ¿no? No es que esté encontrado, más bien todo lo contrario. Creo que no lo conocemos, licenciado. ¿No lo conocen? Yo sinceramente no lo conozco. Yo estoy encontrado... Ya está bien que existan formaciones complementarias. Si gustan adoptar ella, está muy bien. Pero pienso que la principal formación debería provenir de la carrera, ¿no es cierto? Y no lo refiero en el afán formativo, perdón, en el afán lucrativo, ni del monto, ni de la institución, ni por qué se lo hace. No estoy cuestionando ello, ¿no? Aquí relaciona un certificado de 75 bolivianos. Bueno, no sé si cuesta o no cuesta el tiempo del profesional, por supuesto que debe tener una valía importante. No cuestiono ello, ¿no es cierto? Sí relacionaría del uso, digamos, de los modelos de proyección econométrica, cuál es el contenido que les va a brindar y cómo se enlaza a lo que ustedes pretenden, cuál es el programa que va a utilizar y qué alcance quiere lograr. Y por supuesto, si no quería, no sé, pues en Google abierto, pongo su nombre, Juan Carlos, perdón, y verifico forma, puedo relacionar lo que él hace y lo que me va a transmitir, ¿no es cierto? Creo que él es docente, debe ser docente de la carrera, debe tener algunas tesis relacionadas, o será su, digamos, para conocer su perfil académico, puedo tal vez, y en el Google Scholar debería aparecer, ¿no es cierto?, alguna relación. ¿Y qué produce? Que es lo más importante. A eso me refería con el tema de producción intelectual. Que un curso de estos, es decir, si yo estoy queriendo aprender a hacer sillas, muebles de madera, quien me enseñe a hacer muebles de madera sea alguien que en su vida diaria hace muebles de madera, ¿no es cierto? Si no me va a enseñar lo que ha leído en texto, no lo que él hace, ¿no es cierto? Entonces ahí uno relaciona y tiene aquí, bueno, no veo un perfil académico, pero sí hay algún documento que este primero debe ser de su autoría, presumo, y algún otro más, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante ver el perfil académico de las personas que nos transmiten formación? Porque relaciona pues lo que pueden transmitir, ¿no es cierto? Si ponen solamente por curiosidad mi nombre, ahí pueden relacionar el perfil académico y relacionan, por supuesto, producción intelectual, ¿no es cierto? Entonces tienen que relacionar todo lo que uno va haciendo a lo largo de los años y yo no puedo hablarles de lo que no hago, ¿no es cierto? Yo no puedo relacionarles lo que no conozco, ¿no es cierto? Sino sería realmente enlazarles un elemento discursivo. Entonces, quiero que sean críticos con este tipo de elementos, por favor, no por la crítica
la posibilidad que les puede brindar este tipo de elementos formativos. Ya. Vuelvo entonces. ¿Qué quiero enlazar con lo que acabo de decir? Perdón. El último que decía en lo explicativo, por favor, aquí agárrenme con relación a lo que estamos hablando, no hablando del curso, no hablando de absolutamente nada, pero sí este apunte es importante para que ustedes tengan un pantallazo de producción intelectual en esta mirada de modelización. La parte explicativa es el componente tal vez que formativamente hablando es más complejo de abordar en cualquier investigación. Y toda investigación de corte científico, orientada sobre todo al... Perdón, me están llamando a la carrera, necesito contestar. Disculpen un segundito, por favor. Perdón, y creo que está silenciado. Perdón, sí, estaba silenciado porque estaba hablando con el licenciado, nuestro director, el licenciado Ticona, justamente me acaba de hablar. Y justamente le estoy comentando lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, creo que hay una expectativa interesante sobre la lógica que trae nuestra asignatura. Y el respaldo de nuestro director está presente. Entonces, por favor, quiero hacerles eco de lo que él me acaba de decir, ¿no? Es decir, que realmente me parece que está siguiendo de cerca nuestra asignatura en el buen sentido, ¿no? Es decir, que realmente está apoyando lo que nosotros estamos haciendo. Hay una expectativa importante por lo que vamos a presentar. Ya, entonces les digo, la parte explicativa es la parte más densa, la parte más compleja, porque implica una modelización y la modelización requiere un fuerte componente cuantitativo, ¿no es cierto? No es simplemente estadística descriptiva, sino es estadística inferencial y más allá, es econometría, ¿no es cierto? Econometría de diferente índole, econometría en todas sus vertientes, ¿ya? Les voy a mostrar más o menos un pantallazo que les recomiendo si es que van a elegir ser parte de este curso o de otro curso, o ver cursos en YouTube, o inscribirse a un Coursera, o inscribirse a donde sea que quieran inscribirse, tengan el pantallazo de todo lo que existe. Y por favor, háganme consultas, ¿ya? Yo no quiero mostrarme presuntuoso con lo que voy a decir, pero yo me dedico a hacer esto, ¿ya? Entonces, como me dedico a hacer esto, les puedo dar el pantallazo completo de lo que existe, de lo que se puede, de lo que no se puede. Entonces, por favor, aprovechen esa pauta, ¿ya? No quiero mostrarme realmente como alguien que simplemente les está dando un verso, sino que realmente quisiera que relacionen de manera propositiva la pauta que les voy a dar a continuación. Ya, ¿qué quiero relacionarles? Por favor, y véanlo desde la manera más amplia posible. Existen muchísimas opciones de modelización para investigación de corte científico en
en la mirada economicista, ¿ya? Aquí, a pesar de que van a ver que mi lista es extensa, por eso les pongo entre paréntesis, solamente estoy relacionando algunas de ellas. Creo que es una buena revisión, pero por supuesto puede que se me escape alguno de los elementos y me lo dicen si algo que se conocen algo que tal vez han escuchado por algún lado. Voy a tratar de relacionarlo, tal vez yo no lo conozco, ¿no es cierto? Y entonces podemos relacionar los elementos que les voy a ir refiriendo. ¿Cuántos de ustedes están llevando, han llevado ya o están llevando econometría 1? ¿Ya han llevado econometría 1? ¿Econometría 2 o recién lo van a llevar todos de ustedes? ¿Me pueden ayudar con esa pautita? Creo que la mayoría, licenciado, no todavía. ¿No todavía? Ya. No, Entonces, por favor, licenciado. este apuntito que les voy a referir a continuación es como que anticipar a todo lo que existe en lo que van a ver en econometría 1 y econometría 2 y más allá, y más allá. Por favor, tómenlo desde ese sentido, por favor. Quiero que sirva para que ustedes puedan tal vez empezar a revisar algún documento. Si gustan que les comparta literatura, con mucho gusto lo hago, pero va a brindar ciertas pautas. Este no es un curso de econometría, esto no es un curso de estadística, es un curso de macroeconomía 2, entonces simplemente quiero enlazar ambos elementos. A ver, lo primero que van a ver durante todo econometría 1, generalmente se estila hacerlo en un primer semestre de econometría 1, que es más o menos a la mitad de la carrera, es ver todo el tema de modelos uniecuacionales. ¿Qué se refieren los modelos uniecuacionales? Verificar solamente en una especificación analítica, una regresión, la variabilidad explicada dado ciertas covariantes de interés. Por ejemplo, el crecimiento económico en función de el desempleo y los precios. Eso es una modelización uniecuacional, una ecuación. Generalmente esos tipos de modelizaciones que son así de simples relacionan a modelos de regresión lineal simple, es lo más básico. Puede ampliarse más covariantes, a más variables explicativas, que sería modelos de regresión lineal múltiple. Eso es un pasito adicional, pero en temas econométricos es lo mismo, ¿no es cierto? Solamente que de pasar de la uniecuacionalidad se hace la representación a través de matrices. Este tipo de modelizaciones es importante conocerlas como primer paso, pero sepan que su poder predictivo es bastante débil, ya que mientras más uno se aleja del tiempo, mientras más uno se aleja de los datos, digamos, es decir, tiene una serie, digamos, de los 90 al 2020, y uno quiere analizar, quiere hacer una predicción para 2021, 2022, ya puede salir resultados relativamente aceptables, pero mientras más se va alejando en el tiempo, el término de error se hace cada vez más grande. Y por supuesto, la modelización se hace más débil, más débil, más débil. Todo este tipo de modelizaciones generalmente requieren de un sustento teórico para su planteamiento. Hablar de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no es cierto?, que tiene un planteamiento. Hablar de la curva de Phillips. Hablar de, bueno, ahí realmente puedo dar un gran corolario de los fundamentos teóricos detrás de una modelización uniecuacional, lo más básico existente. Generalmente, y aquí les recomiendo literatura, la vieja escuela enseñaba el tema de las uniecuaciones a través del Domodar Gujarati, ¿no es cierto? La econometría 1 de Gujarati. Creo que estoy con pantalla completa, ¿no es cierto? Entonces, voy a irme a un buscador, ¿ya? ¿Se logra ver? Sí, licenciado. ¿Cierto? El documento que el programa, ya, pero les moderna siguen los mismos contenidos. En universidades gringas, que se supone que son universidades top, el Gujarati se lo ha dejado de utilizar por razones diversas, porque resulta que
su mirada ya es un tanto anticuada de la modelización. ¿Por qué? A ver, explico un poquito de qué trae con esto, por qué refiero lo anticuado. Van a ver en Econometría 1, y quiero que sean críticos, incluso con el curso este que se está ofreciendo, se está publicitando en nuestro grupo WhatsApp, tiene la mirada anticuada de que el proceso generador de datos, para su modelización, tiene errores intrínsecos. Y estos errores se los corrige artificialmente. Por eso hay todo un capítulo de heterocedasticidad, multicolinealidad, autocorrelación, ¿no es cierto? Y hay pruebas para detectar, medidas para remediar, cuando en realidad no se debería corregir artificiosamente los datos. Por eso que la conveniencia, esto solamente le estoy dando como dato, elegir otro tipo de literatura, por ejemplo, el Wooldridge. Introducción a la econometría, si gustan que se los comparta, con mucho gusto lo hago. Es una lectura más afín, es una lectura que brinda un pantallazo moderno, podría decir, de cómo lograr este tipo de modelizaciones, ¿ya? Entonces, eso quiero relacionar, es como un consejo para los que recién van a adentrarse de la econometría. Luego de los modelos unicuacionales, existen modelos de ecuaciones simultáneas. Los Structural Equation Models, por ahí me dice Pamela, sí, me gustaría que nos comparta. Mientras estamos hablando, en este mismo momento les voy a compartir, alguien ya me lo ha pedido antes. Entonces, en lo que estamos hablando, ¿me confirman si les ha llegado? ¿Les ha llegado? Excelente. Yo sé que no es una lectura como si le estuviera pasando una novela, ¿no es cierto? Para que lo lean de un día para el otro. Pero el profesor Jeffrey Wooldridge realmente es una eminencia. Si ven sus cursos en YouTube, es muy capo. Es un profesor del MIT, ¿no es cierto? Entonces eso ya dice mucho, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que pueden agarrar un buen referente de un profesor del MIT. Ya, el siguiente paso es ver los estructural, escrito mal ahí, es Structural Equation Models, ¿no es cierto? Los modelos de ecuaciones simultáneas, que brindan una modelización, piensen en una economía, relaciona el mercado laboral, el mercado de servicios, el mercado de bienes, el mercado monetario, ¿no es cierto? Imagínense un modelo ISLM, pero relacionado en múltiples ecuaciones, en ecuaciones simultáneas. Este tipo de modelos requieren un fuerte sustento teórico, ¿no es cierto? Tiene que haber una teoría detrás para poder explicar cómo se relacionan las variables. El ejemplo de un ISLM, a pesar de que es muy anticuado, es una buena ilustración de una modelización de tipo estructural. Sobre el tema de las ecuaciones simultáneas, también existen, perdón, antes de esto. Decía, la gran debilidad de las ecuaciones simultáneas es el tema de que este tipo de modelizaciones son sensibles a la crítica de Lucas. ¿Han escuchado hablar de la crítica de Lucas en anteriores asignaturas, en anteriores materias? ¿Saben lo que es la crítica de Lucas? ¿Qué dice la crítica de Lucas en el Google? ¿Alguien me auxilia? No, me dice Javier. Ya, aquí se les apunto, ¿ya? La crítica de Lucas es cuando las variables, a ver, imagínense que uno modeliza una economía, la economía boliviana hacia 2022, ¿no es cierto? Y de una manera sumamente sofisticada enlaza la realidad de la economía boliviana 2022. Y viene de pronto una crisis mundial, no sé, no sé qué se llama esto, el virus, el sarampión del mono, no sé qué se llama, que influye como el COVID,
y resulta que cambia las cosas, ¿no es cierto? Entonces, a una situación coyuntural, a un campo político, todo el modelo se cae, como que parecería un castillo de naipes que ante un soplido hace derrumbar todo, ¿no es cierto? Hace caer todo el castillo de naipes. Entonces, esa es la gran debilidad del tipo de las ecuaciones simultáneas. Pueden modelizar un sistema complejo, pero si el sistema complejo tiene elementos caóticos, si está muy dependiente de sus condiciones iniciales, puede convertirse en un sistema que termine siendo no convergente y haga que sus elementos se distorsionen demasiado, ¿no? Y realmente no pueda predecir absolutamente nada. Eso es una gran crítica, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran debilidad en este tipo de ecuaciones simultáneas. He visto su programa de la carrera y ahí realmente me he encontrado con la sorpresa de que en ninguna parte, ni en econometría 1, ni en econometría 2, les van a enseñar ecuaciones simultáneas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no les enseñan ecuaciones simultáneas? Y eso tiene una respuesta. ¿Cuántos cálculos llevan en la materia? Perdón, en la carrera. ¿Hasta qué cálculo llevan ustedes? Dos, licenciado, cálculo 1 y 2. Ahí está la Cálculo 2 debilidad. y Ahí está la ecuaciones debilidad. diferenciales. ¿Y qué más llevan de matemática? Ecuaciones ¿Álgebra lineal? diferenciales. ¿Llevan ecuaciones diferenciales? Eso es Ecuaciones cálculo diferenciales 3. y Si llevan diferenciales. ecuaciones diferenciales, Cálculo eso es cálculo 3. Todo lo que es cálculo 3 debería ser ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencia. Optimización dinámica. Eso debería ser cálculo 3. ¿Llevan cálculo 3? Análisis Optimización numérico. dinámica no. Análisis numérico. Si tienen, y esto se les está dando como recomendación, si tienen la posibilidad de estudiar ya sea en la carrera o tal vez visitando asignaturas de otra carrera, por ejemplo, la carrera de ciencias exactas, y pueden ver contenidos de ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencia, análisis numérico, les va a servir, no saben la enormidad que les va a servir dentro de su formación matemática para la carrera. Es realmente, yo no entiendo por qué esos tipos de contenidos se sesgan en la formación, cuando en realidad en el mundo se está propiciando a que se utilice más ese tipo de contenidos, ¿cierto? Entonces, esa es la gran debilidad. ¿Álgebra lineal llevan? Sí, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Licenciado. Excelente. ¿Llevan algún curso de programación? ¿Saben programar? En cualquier lenguaje. Programación lineal. No. Investigación operativa. Programar algorítmicamente con un lenguaje C++, no sé, el que corresponda, Java, lo que sea. ¿Saben Creo que no, programar? licenciado. No, Por lo que yo estaba, por lo que tuve contacto con una compañera de un semestre más alto, Sí. me dijo que tenemos métodos computacionales y se enseña a grandes rasgos lo que es Python, pero nada más. Uy, les cuento que yo he visto también lo que enseñan en métodos computacionales y les voy a dar el panorama negro de las cosas, ¿no? Lo poquitito que hemos visto en Macroeconomía 2 con el Stata, tal vez sea incluso más de lo que van a ver en ese subcurso, ¿no es cierto? Ya está bien, Python, digamos, es una buena herramienta, pero la recomendación, así como les estoy recomendando de que profundicen sus conocimientos matemáticos, aprendan a programar en cualquier lenguaje, el que corresponda, el que ustedes vean conveniente. Y para aprender a programar no necesitan meterse a estudiar ingeniería de sistemas. Pueden con cursos de YouTube, con cursos gratuitos en línea, hacerlo fácilmente. Entonces, yo no sé, si estuviera en la potestad, que espero que algún día lo esté, de brindar sugerencias de cómo modificar, cómo potenciar los contenidos de la carrera, va en este sentido, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo, ustedes tienen que empezar a escribir, eso es ineludible, pero para empezar a escribir tienen que tener muchas más herramientas, ¿no es cierto? ¿Cuál nos recomienda? Me dice, cualquiera, verdaderamente cualquiera, que empiecen con lo más básico, va a ser importante. Si gustan, Python, por ejemplo, está bastante difundido y Python es muy fácil de entender el lenguaje de programación. Les diría, si aprenden, digamos, un C++, es muy similar a lo que es Python.
El MATLAB tiene una lógica de programación semejante. El R hace una programación mediante objetos, un poquitito más rebuscada, pero tampoco es muy sofisticada. Cualquier lenguaje de programación, pero sería necesario que ustedes se adentren a hacer lenguajes de programación. El que vean, ¿ya? Si gustan adentrarse a ver, por ejemplo, un R ya les va a dar unos cuantos pininos de hacer lenguaje de programación. Entonces, no sé, es bien complicado para el estudiante y eso se los digo por favor, no con mirada de hacer crítica a nadie, sé que estamos en un proceso de acreditación, pero los estudiantes de la UMSA que salen a estudiar a otros contextos sufren por estas debilidades formativas, porque durante la carrera no les habrían brindado los insumos suficientes para que en una maestría de afuera puedan realmente destacar, ¿no es cierto? Entonces, no es error de ustedes, es un error formativo que estoy tratando de darles la pauta para que esto, en la medida de lo posible, a través del autoaprendizaje se pueda superar. Ya, a ver, algo más. Existe otro tipo de modelos, por ejemplo, los modelos Box-Jenkins. Box-Jenkins, estos no son economistas, son estadísticos. Y estos son modelos ateóricos. Aquí no se utiliza teoría. Se basan en propiedades probabilísticas de las series de tiempo, su pasado, su rezago y algunas características inherentes al componente de error, al término de error, ¿no es cierto? Este tipo de modelos son bastante simples en el sentido de que se deja que la información hable por sí misma, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere analizar, por ejemplo, inflación, solamente requiere la data de inflación y va verificando cómo éste se comporta y va relacionando, no sé, va integrando, va relacionando diferencias, va haciendo cierta operación y son bien interesantes, ¿no es cierto? Y la predicción se hace muy buena. Otro tipo de modelos, bueno, esto me lo están solicitando en economía monetaria, son los modelos de vectores autorregresivos. Son muy parecidos a las ecuaciones simultáneas. Sin embargo, introducen dos componentes. Introducen los componentes de rezagos, se ve la variable en el pasado, y también interacción entre variables, cruce de variables, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien interesante porque es un modelo que en este caso supera la crítica de Lucas, ¿no es cierto? No es que se cae como el castillo de naipes, es otra vez hacer un castillo, pero un castillo con ladrillos, ¿no es cierto? Para que no se caiga, ¿no es cierto? Entonces, viene el lobo sopla y no lo tumba, ¿no es cierto? Porque está un poquito más sólido, ¿no es cierto? Entonces, es una buena forma de modelizar. Y esto que no sé si han escuchado hablar en algún momento, pero es una gran tendencia que se ha dado en los últimos 15, 20 años en economía, que son los Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, que son los modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos, ¿cierto? Entonces, gran parte de la modelización en economía se hace con este tipo de modelos. Ahora, ¿cuál era la gran debilidad de este tipo de modelos? Que requerían softwares muy complejos, ¿no es cierto? La matemática realmente era de altísimo nivel y era bien difícil hacer este tipo de modelizaciones. En la actualidad no. Ahora es bien fácil hacer este tipo de modelización. No diré fácil, ¿no? Se requiere esfuerzo, pero ya no es inaccesible como lo era antes. Se puede hacer todo esto. Les voy a mostrar cuál es la vía, ¿ya? ¿Cuál es la vía que podrían abordar todo este tipo de modelizaciones? Y lo otro, y ahí les pongo una lista larga. Pueden hacer análisis de datos de panel, pueden hacer modelización de variables discretas y de elección. Todos los que se dedican a estudiar la bolsa de valores, por ejemplo, hacen este tipo de modelos, ¿no? Los Garch, los Darch, los Arch, los Tarch y todo ese tipo de modelos son interesantes. Algo que se ha puesto muy de moda también son los modelos, modelización bayesiana. No conozco en el medio a alguien que haga, creo que, bueno, no sé, realmente no les podría decir con precisión, ¿no? Pero no se hace mucho al respecto. Después los modelos, los LISO, ¿no es cierto? Los Least Square, Syncreage and Selection Operators son una modelización un poquito más compleja. En tema de evaluación de impacto se hacen los Treatment Effects Models y un poco más con datos de salud se hacen los Survival Analysis, los análisis de sobrevivencia. Y cuando uno quiere ver econometría espacial, que esto realmente no sé por qué no se enseña en la carrera, que debería enseñarse, son los modelos autorregresivos espaciales, ¿no es cierto? Que realmente ahí hay toda una tendencia bien interesante en hacer esto. ¿Por qué les digo importante? Porque lo que nos falta son datos, ¿no es cierto?
Y sabemos que nosotros con esta corriente del Big Data, en el día a día, en el segundo a segundo se produce gran cantidad de información, ¿no es cierto? Si ustedes con su móvil, con su teléfono celular, se mueven de aquí a la Plaza del Estudiante, de la Plaza del Estudiante se van a Calacoto y de Calacoto vuelven a la UMSA, ya están generando datos en todo el transcurso, ¿no es cierto? Por todos los lugares que han pasado, los lugares donde se han desplazado, ¿no es cierto? Y esos son datos georreferenciados que eventualmente pueden lograr econometría espacial, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de modelizaciones no se las enseña en el pregrado y debería hacerse, por lo menos dar una inducción a qué tratan. Y algo que han debido escuchar hablar, no sé si por algún lugar les ha llegado al oído, el tema del machine learning, ¿no es cierto? Y el artificial intelligence, ¿no es cierto? Inteligencia artificial, ¿no es cierto? Justamente paquetes como el Python, Julia, están orientados a hacer inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que pueden programar desde juegos electrónicos hasta páginas web, ¿no es cierto? Por supuesto, para economía esto sirve una enormidad. A ver, quiero mostrarles lo siguiente, ¿ya? Dejo de compartir esto y para que no les todo esto, ¿no es cierto? Les he pasado el Stata. Presumo que todos ustedes han instalado el Stata en sus máquinas, ¿no es cierto? Porque el Stata a mí me agrada mucho en su esencia didáctica. Si se van a la pestaña que dice ayuda, ¿logran ver? Sí, licenciado. ¿Logran ver lo que dice Sí, ayuda? Sí, ¿no es cierto? ¿Ven la primera pestañita que dice documentación en formato PDF? ¿Se logra ver? Sí, sí. Sí, licenciado. Excelente. Ese que dice documentación en formato PDF, le dan un clic. Si no lo tiene descargado, lo va a descargar automáticamente desde esto. Ay, perdón, ¿qué he hecho? Estoy cerrando. Aquí están. Esos son todos los documentos, que cada uno son libros, ¿no es cierto? Libros. Miren, está. Veremos otro, más interesante. Perdón, se ha colgado. Modelos de equilibrio para saber sobre cómo manejar, y hay ejemplos en línea, hay datos en línea para modelos de equilibrio general, dinámico y estocástico, para aprender absolutamente todo lo que uno quiera. Perdón, no sé por qué esto se ha cortado. Está dando vueltas. Y a ver, por ejemplo, pondré este, ¿ya? ¿Logran ver en pantalla? Les estoy mostrando Stata, dice, ¿no? Dynamic, Stochastic, General Equilibrium Models, Reference Manual. ¿Cuántas páginas tiene este documentito? 165, no es muy grande, pero no ser muy grande lleva a otros documentos, ¿cierto? Aquí pueden, todos estos son hipervínculos que les lleva a relacionar otros documentos y otros documentos, ¿no? Entonces, realmente esta es una muy buena guía para poder saber todo lo que les estoy relacionando. ¿Se logra ver? Y aquí está toda la matemática, ¿no es cierto? Entonces, realmente si es que uno no tiene un conocimiento relativamente razonable de matemáticas, todo esto les va a parecer chino, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia de la matemática. ¿Se logra ver? ¿Estoy mostrando? Por ejemplo, todo esto que están viendo en pantalla es lenguaje matricial, ¿no es cierto? Cada uno de estos parámetros son matrices, ¿no es cierto? Entonces ahí uno va verificando más o menos cómo es que se va generando el tema de este tipo de modelizaciones, ¿no? Y vean que uno puede simplemente utilizar las bases de datos que dicen, ¿no? Da el link y automáticamente se descarga la base de datos y uno puede reproducir, puede replicar todo lo que trae consigo los ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, realmente esta es una muy buena forma de aprender a modelizar y aprender econometría más allá de lo que nos brindan los contenidos de la carrera. Por favor, quiero recibir algún comentario de parte de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan al respecto? Les estoy hablando de cosas muy disparatadas, los he hecho volar demasiado. Quisiera que me den algún comentario al respecto de lo que estoy relacionando. Perdón, y vuelvo con la crítica inicial, ¿no? Es decir, teníamos aquí la publicidad. Sería interesante que pregunten en este curso que dice de manera general, modelos de predicción econométrica para investigadores, ¿cuánto de lo que dice acá les van a enseñar del pantallazo que yo les he mostrado acá? Sabiendo que todo ese contenido está libre para que puedan ustedes leerlos por su cuenta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sé, digamos, cuánto de ese curso cubre de lo que yo les estoy mostrando, que realmente es un mundo. Que cubra algo interesante, va a estar bien, ¿no es cierto? Les puede ayudar. Va a ser una inversión importante. Ya, ¿qué opinan de lo que les acabo de mostrar? ¿Qué opinión les merece? ¿Estamos en capacidad de hacer algo como esto?
gustan que les brinde algunos pininos, aunque cuando sean básicos, basiquísimos de lo que estamos relacionando, para que podamos modelizar juntos un poquito al menos. Licenciado, sí, muy interesante todo lo que nos ha mostrado. Yo no había visto tanta bibliografía porque yo estaba analizando un libro que es Bukharati, entonces no lo entendía y había buscado otros libros que me han parecido muy complejos y el Estata me apareció igual, no, ni me imaginaba que tenía libros ahí dentro. Entonces, no, mejor muchas gracias por mostrarnos y más si nos puede pasar otra bibliografía, por favor, para poder analizar. Yo lo que quiero, no perderlos en el mar de documentos. Yo les sincero, desde una postura de alguien que ya ha corrido mucha agua, ¿no? Bajo el puente, ¿no es cierto? Es decir, ya conoce mucho de esos entretelones. Entonces, la inversión en libros, por decirles algo, todos estos libros están en línea. Se los pueden descargar gratuitamente. El costo implícito es el tiempo de inversión que ustedes le dediquen a estudiar este tipo de contenidos. Ahora, habrán notado el otro elemento que también no es despreciable. ¿En qué idioma están escritos estos documentos que les estoy pasando? En inglés, licenciado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente, no sé si lamentablemente, más bien quiero motivarlos a que de una manera optimista se habitúen a leer en inglés. No conozco literatura moderna, digamos, de reciente data, que esté escrita en español. La que les he pasado del Wooldridge, que lo han traducido recientemente, ¿no es cierto? Que es un buen documento y está bien, digamos. Pero si uno quiere leer Wooldridge, una obra un poquito más actual, ya no está en español, ¿no es cierto? Y está en inglés. Y ni siquiera esperen de que, si esperan unos 3, 4 añitos, esa obra se va a traducir. No, no se lo va a traducir porque la gente en sus maestrías que vayan a hacer lee inglés, ¿no es cierto? Escribe en inglés, entonces no esperen a que la limitante sea el inglés, por favor, más al contrario, tiene que ser la palanca para que ustedes revisen todos los documentos en el idioma original. Ya, tenía muchas cosas que quería ver con ustedes, quería replicar. Vean, por favor, en el do file que estoy ya generando. Quiero mostrarles así a grandes rasgos con economía monetaria, un poquito cómo se modeliza este tema de los modelos estructurales y algunas cositas, solamente para mostrarles, ¿no? Que en el Stata es ya no de simple, es meter un comando y sale, pues las salidas son en segundos, ¿no es cierto? Trabajar con matrices, trabajar con ecuaciones simultáneas es muy simple. Lo que es un poquito más complejo es el trasfondo, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá, la matemática detrás de esas ecuaciones, ¿no es cierto? Toda esta especificación matemática es un poquito más compleja, ¿no es cierto? Pero igual yo pienso que es necesaria dentro de su elemento formativo, el que sea parte de ustedes. Esos son los nuevos estudiantes de la carrera de economía que deberían estarse formando a 2022, ¿no es cierto? No repetir el Dorbush, no repetir el Sachs, ¿no es cierto? No repetir, que está bien, no es que no se conozca todo eso, ¿no? Pero no puede ser el componente principal de su formación. El mundo se está moviendo en otro sentido, entonces ustedes tienen que ser economistas de 2022, pues no economistas de la vieja guardia, ¿no es cierto? Tienen que ser economistas de este referente. Ya, continuamos el miércoles. El miércoles yo les voy a mostrar unas pautitas. Hubiese querido que puedan hallar algunos resultados para el día miércoles, pero lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Tampoco tengo la necesidad de correr en esto, sino más bien tengo el deseo de que podamos, que sea de mayor utilidad para ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este manejo de datos juntos. Les quiero enseñar a utilizar un LaTeX, por ejemplo,
y con un LaTeX más o menos que puedan generar automáticamente sus resultados, que el LaTeX pueda conectar un R Markdown, ¿no es cierto? Y que en cierta forma puedan sus resultados del Stata, del SPSS, del R, del que corresponda, pueden estar conectados a su documento. No sé si nos alcance el tiempo para hacer todo eso. Espero que podamos por lo menos hacer algún elemento inductivo, ¿ya? Entonces, continuamos el miércoles. Cualquier duda, comentario, sugerencia, inquietud, por el chat, por favor. ¿Ya? Continuamos el miércoles entonces. Hasta luego, Lisa, muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Lisa. Se cuida, Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.